Bien, muy cerca de los laburantes y que representa a ATE, es Oscar de Isasi. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ricardo Fiorentino y Fabián López en la mañana de este semáforo. ¿Cómo estás vos? Buen día y felicidades. Buenos días, felicidades para ustedes, muchas gracias por llamar. La pregunta es un poco el disparador, ¿no? ¿En qué situación está el laburante argentino? Bueno, no estamos bien, esto es evidente. Pasamos una pandemia que retrajo la economía, después de esa estampilla pasamos a una economía que se recuperaba de manera sorprendente, que incluso era observada por el mundo, y la disputa por la renta hace evidente que ese excedente se volvieron a quedar los grandes empresarios y los trabajadores y trabajadoras venimos perdiendo parte de esa renta. ¿Qué significa eso? El empobrecimiento de grandes sectores de los trabajadores y trabajadoras, que indudablemente está marcado por políticas que hacen que salir de esta crisis sea salir con ajuste. Por eso hoy marchamos en todo el país, no solo en la capital federal, y marchamos en unidad con muchas organizaciones sindicales, sociales, religiosas, con parte del movimiento de mujeres que así lo definió en forma de participación, a las distintas plazas de la Argentina, lugares emblemáticos de la Argentina, a plantear la necesidad de que se vaya el Fondo Monetario Internacional de nuestro país, que no tenga más incidencia en las políticas para conducir los destinos de estas tierras, y que por supuesto se reafirme una salida a esta crisis que generó el neoliberalismo y que profundizó la pandemia, que se reafirme una salida, decía, basada en una propuesta que esté centrada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable. Y que se recuperen dos datos políticos en la Argentina que están ausentes, inclusive en los movimientos populares y en los gobiernos que surgen de esos movimientos populares. Los dos datos que hay que recuperar es el protagonismo de la clase trabajadora organizada, no solo en la resistencia, no solo en la lucha, sino en el proceso político, y la movilización popular para sostener políticas redistributivas que los poderosos no van a querer que se instrumenten, ¿no? Vos sabés que estaba pensando justo en eso, ¿no? También saber que estuviste por Rosario, de algún modo en el encuentro de la militancia, y preguntarte por la militancia, ¿no? ¿Qué pasa con ese trabajador que muchas veces no se compromete con ese trabajador que reclama, pero no se suma en el momento que corresponde? ¿Qué pasa? ¿Cómo después de tanto recorrer el país y de encontrarte con esos trabajadores, qué es lo que estás observando hoy? Mira, yo tengo una visión muy esperanzadora. Algunos me las cuestionan, pero como la creo te la voy a expresar con la mayor claridad que pueda. Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Es un pueblo de lucha, es un pueblo que busca y que no está enamorado de ningún proyecto político. A partir de ahí, yo que he recorrido, es cierto, gran parte del país, observo que hay miles de luchas que se dan todos los días, pero miles, Debe haber por lo menos 4 conflictos diarios por localidad. Son 2.228 los distritos que hay en la Argentina, entre localidades, comarcas, bueno, tienen distintos nombres. Ponele que en alguno no pase nunca nada, sí, pero en otro habrá 100 en las ciudades grandes. Y entonces, más o menos promedio, 4 conflictos diarios. Eso nos da alrededor de 8.800 conflictos diarios en la Argentina. Cuando uno se pone a observar, es así. Vos en la Argentina, donde autos empiezan a pasar rápido por una escuela, tenés a los padres cortando la calle. Se corta la luz, pasa un día que la luz no vuelve, se corta la calle. Por salud, por educación, por salario, por gatillo fácil, contra el gatillo fácil, por seguridad. Nuestro pueblo pelea, vive en la calle. El problema que tenemos hoy es que no hay un proyecto político que encauce todas esas luchas y le resuelva los problemas cotidianos que padece. Por eso, el Frente de Todos perdió 5 millones de votos en la elección de medio término en relación a la elección del 27 de octubre del 2019, por no haber podido reflejar en los hechos concretos la resolución de los problemas cotidianos que ese votante que luego no lo votó había puesto con esperanza de poder resolverlo.
¿Qué quiero decir con esto? En realidad, nuestra gente lucha, lo que pasa es que hay miles de peleas fragmentadas. Esto quiere decir que nuestro deber no es analizar que nuestro pueblo no está para más, que son todos unos salames que votan a sus verdugos. Eso no es así, porque cuando nos votan a nosotros está todo bien, digamos. Sino que nuestra responsabilidad es cómo ponemos de pie un proyecto político que vuelva a enamorar a nuestro pueblo, porque cuando eso sucede, aparece el 17 de octubre del 1945 y los trabajadores marcamos la historia por 40 años. Creo, realmente lo creo, que nuestro pueblo está para más. Los que tenemos el desafío de transformar esas luchas en un cauce político somos los militantes que pretendemos incidir en la realidad argentina. Y ese es el debate que tenemos. No hay otro. Porque cuando hay ajuste, nuestra gente pelea. Y además el enemigo lo sabe, las multinacionales, los grupos económicos. Por eso no tratan de evitar las peleas. Tratan de retrasarlas con el miedo, la desesperanza, la represión, y tratan de fragmentarlas de tal manera que esas peleas sean débiles, se transformen en derrota, cale la desesperanza y entonces uno opte por sobrevivir en lugar de pelear por vivir mejor. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. La unidad más amplia, poner de pie un proyecto político basado en la soberanía, en el trabajo, en la producción, y construir fuerza organizada para llevar adelante esa iniciativa. Hoy no es el más patriota aquel que tiene la mejor propuesta escrita desde el principio de los tiempos hasta el final de los mismos. Hoy el más patriota es aquel que se hace cargo de construir la unidad más amplia, de acordar grandes ejes soberanos y avanzar en ese sentido. Pero bueno, esa es una opinión la opinión que he podido construir en este recorrido, que obviamente está sujeto a discusión. Y otro de los pilares es el trabajo dignificante, ¿no? Por eso digo, soberanía, entendida esta como capacidad de nuestro pueblo de elegir su propio camino. Trabajo digno significa que el trabajo vuelva a ser el ordenador de nuestras vidas y el realizador de nuestros sueños. Y producción sustentable significa, no cualquier producción. La Argentina produce, ha tenido récord de producción. Pero para que se la lleven cuatro vivos, para que se saquee a la mayoría de los argentinos y argentinas y para que se destruya el ambiente. La producción que hablamos nosotros es la producción que necesita del hombre y la mujer de a pie para poder colocarle la mercancía, es decir, que necesita que al argentino y a la argentina le vaya bien, que tenga plata en el bolsillo, porque no depende del mercado chino, del mercado japonés, del mercado francés o norteamericano, sino del hombre y la mujer de a pie. Es clave, y que además cuida el ambiente donde produce. Soberanía, trabajo digno y producción sustentable para nosotros es la clave, pero como dije anteriormente, no alcanza con tener propuestas. Además hay que tener fuerza organizada, consciente que la lleve adelante. Esto hay que ponerlo en debate con el conjunto de las organizaciones populares y hay que ir a buscar a aquellos y aquellas que ni siquiera nos conocen, o los que nos conocen nos invitan a los cumpleaños, nos prestan un manguito si tienen, pero no creen que la cosa se pueda cambiar colectivamente. Bueno, hay que ir a convencerlos, y ese es el desafío que tenemos nosotros. Lo demás... No, decía que en el Día Laburante está con nosotros Oscar Di Sassi en la mañana del semáforo 11 38 30 82 33, otra línea de oyentes 43 70 9100. De Ixassi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Estás formando parte de del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, terminas... No soy diputado yo, Perdón, estás en la función. No, soy secretario general del gremio, de la Asociación Trabajadora del Estado, y de la CTA Autónoma hincha Estudiante de La Plata, pero diputado no soy. Ya tenés todo. No, está completo, pero perdón, a lo que apuntaba es que estás construyendo para consolidar el proyecto de Kicillof 2023. Formas parte del armado, con el gremialismo detrás, ¿verdad? Yo creo que Axel es una de las figuras públicas que ha emergido en política con mucha potencialidad esperanzadora. Sin ningún lugar a duda, esto para mí es muy importante. Es un hombre que, a pesar de las vicisitudes de la época, pandemia, todas las cosas que enumeré anteriormente, nunca ha dejado de tener como objetivo reparar el derecho de los bonaerenses, que ha sido tan seriamente lesionado durante el gobierno de Macri,
y de Vidal. Y esto muestra un horizonte, una convicción. Y me parece que en estos tiempos una figura política que ha alcanzado la dimensión de gobernador en una provincia que es el principal distrito del país, no por fanfarronear, sino que está donde está la mayor densidad poblacional, el mayor padrón electoral, la mayor pobreza estructural y la mayor riqueza concentrada, me parece que tiene una potencialidad política muy importante, que debe expresarse, a mi entender, con la reelección de Axel en la provincia de Buenos Aires, lo he dicho públicamente, y por supuesto, con políticas que deben profundizarse para reparar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que es el mandato fundacional por el cual el frente de todo fue gobierno. Si Alberto Fernández fue presidente es porque generó la esperanza en la mayoría de los argentinos y argentinas de terminar un tiempo de pérdida de derechos y empezar un camino de recuperación de derechos y de nuevos derechos. Bueno, evidentemente el gobierno nacional se ha alejado de ese camino, interpretó que las elecciones de medio término significaron que el pueblo giró a la derecha, un disparate o una excusa. Y bueno, y hoy está... ¿Formarás parte de una... sociedad más fuerte con el Fondo Monetario, ¿no? ¿Formarás parte de un armado político para las próximas elecciones con Kicillof? Yo estoy en el Partido Unidad Popular, hemos hablado varias veces con Axel, le hemos expresado nuestro respaldo, o sea que ya estamos formando parte de una política que trabaja para la reelección de Axel Kicillof. Después se verán los roles que uno va teniendo. Tu sucesión a cargo del ATE, si no, corregime por favor, si no tengo mala información, estarías impulsando la figura de un dirigente de la ciudad de Quilmes y Arévalo, sí, Claudio Arévalo, general de ATE Provincia, de ATE Quilmes, aspiramos a que sea secretario general de ATE Provincia, lo dirán las urnas, el 9 de agosto, y Eliana Aguirre, una de las dirigentes, si no la más joven que hay en ATE Provincia de Buenos Aires con responsabilidad de conducción, que surge de mi lugar de base, de mi sector de trabajo, el Hospital de Niños de La Plata, que hoy es secretaria progremial. Ese sería el binomio que estamos impulsando en la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos? Y nosotros vamos a ocupar espacios nacionales, veremos, se resolverá en el marco de la... ¿Dentro de ATE o dentro del gobierno de gestión? Yo pertenezco a una corriente político-sindical que me precede y que seguramente me va a suceder cuando yo no esté, que no solo lucha, que no solo resiste, que no solo combate y lo va a hacer tantas veces sea necesario, sino que además sueña con gobernar la riqueza que genera. Por lo tanto, vamos a estar militando donde corresponda, en el orden nacional, ya sea en el espacio político o en el espacio sindical, o en ambos. Y, de nuevo, la pregunta es concretamente, ¿vas a hacerlo dentro del espacio político o dentro del espacio sindical? Hay una banca disponible, Isasi. Claro. Hay una banca disponible. Hay una sola, a menos que quieras agarrar dos bancas. No, es muy buena esa. Y lo que le estoy diciendo no es una formalidad. Si ustedes me preguntan si yo quisiera tener representación política en el Congreso Nacional y demás, la respuesta es sí. Ahora, eso va a estar subordinado a las necesidades del proyecto político. Los deseos en política son legítimos. Es más, el que no desea o el que te dice que no quiere nada, tené cuidado porque se viene al otro día y te dice me lo pidió el pueblo, correte, te pido tu cargo. Entonces, digo, los deseos son absolutamente legítimos. Es más, el que no desea tiene un problema, tiene que tratarse con un psicólogo. El tema es que los deseos deben estar subordinados al proyecto político. Por eso soy cuidadoso, soy cauto, no por una cuestión de hipocresía. Entonces, si empalma con el proyecto político en el cual nosotros creemos, para mí sería muy lindo representar a esta corriente política en el Congreso o en donde tenga que ser. Ahora, tiene que empalmar con el proyecto político, porque cuando el deseo se quiere llevar puesto el proyecto político, entonces uno deja de ser un militante popular y pasa a ser un aventurero o una aventurera y puede terminar en cualquier lado, inclusive en las filas del enemigo. Yo hace más de 30 años que soy un militante popular. Espero haberte respondido a la pregunta. Clarísimo, como siempre, Oscar Isasi, muchas gracias. Buen día del laburante. ¿Cómo se conmemora hoy? Y hoy movilizamos en todo el país.
Movilizamos en todo el país planteando que se vaya el Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Un abrazo enorme, gracias por este contacto. Abrazo.